Bienvenidos a Dartoons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, trailers, exclusivas y mucho más. En nuestra primera noticia, al fin tenemos un tráiler promocional de lo que será My Adventures with Superman, la nueva producción animada de Warner Bros. Animation. En esta nueva serie seguiremos a Clark Kent de 20 años junto a Lois Lane y Jimmy Olsen, que todos sabemos que son Luz Noceda y Ghost, ¿a qué quieren engañar? Los tres estarán juntos como equipo de investigación periodística en el Daily Planet. My Adventures with Superman se estrenará el 6 de julio en Adult Swim y al día siguiente en Max. Entre otras noticias, tenemos que el pasado martes, Disney y Pixar revelaron un nuevo tráiler de lo que será su próxima película animada, Elio. El largometraje nos presenta a Elio, un niño con una increíble imaginación que es transportado por accidente a una organización interplanetaria compuesta por aliens de otras galaxias. Aquí, Elio debe sobrevivir a una serie de pruebas y descubrir quién estaba realmente destinado a ser embajador de la Tierra. La animación se estrenará el 1 de marzo del año 2024 en cines. Continuando con las noticias, tenemos que recientemente, dentro de la celebración del Festival de Annecy, se estrenó un nuevo cortometraje de Spider-Man Across the Spider-Verse. El mismo lleva el nombre de Spider-Within y se enfoca en la vida de Miles Morales, quien comienza a sentir la presión y la ansiedad de ser Spider-Man estudiante y tener una vida amorosa, lo que resulta en un pequeño viaje aterrador y alucinante a través de su subconsciente. Esta pequeña historia fue posible gracias al programa Lens de Sony Pictures Imageworks. Por ahora se desconoce cuándo se estrenará para el público general, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Entre otras noticias, tenemos que el pasado jueves, Max en el Festival de Annecy presentó varios adelantos exclusivos de sus próximos lanzamientos. Esto en cuanto a animación para adultos para el próximo año. Para empezar, tenemos la confirmación del estreno de la 4ª temporada de Harley Quinn para este verano 2023. Por otro lado, tenemos la confirmación de que Velma regresará con una 2ª temporada. También se señaló que Clone High cuenta actualmente con una 2ª temporada en producción y que su debut se tiene programado para el próximo año 2024. Y hablando del Festival de Annecy, una de las confirmaciones más impactantes fue el regreso de Fiona y Cake de Hora de Aventura. Esta es una gran noticia ya que no contábamos con ninguna novedad de este proyecto que fue anunciado en agosto de 2021. Desde entonces permaneció en el limbo seguramente por el proceso de fusión entre Warner y Discovery. Así que en efecto podemos decir que Fiona y Cake sobrevivieron a las cancelaciones. Esta nueva serie animada contará con episodios de media hora y será dirigida a un público de jóvenes adultos. La misma será protagonizada por la aventurera Fiona y su mejor amiga Cake, quienes con la ayuda de Simon Petrikov, el antiguo rey helado, se embarcan en una aventura multiversal en un viaje de autodescubrimiento. Mientras tanto, un nuevo y poderoso antagonista que desea borrarlos de la existencia acecha en las sombras. Por el momento, no contamos con una fecha exacta de lanzamiento, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, Netflix presentó el pasado miércoles un tráiler más extenso de la próxima película animada Nimona. Un filme que originalmente sería producido por Blue Sky Studios y que fue cancelado por Disney tras adquirir 20th Century Fox, pero que logró salvarse gracias a la compra de derechos por parte de Netflix. Esta cinta nos presenta al caballero Ballister Valentoni, quien es acusado de un crimen que no cometió,
y la única que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una adolescente cambiaformas agente del caos. La animación verá su estreno el próximo 30 de junio. Volviendo al tema del Festival de Annecy, también se dio a conocer en el marco del evento un teaser tráiler de lo que será la próxima 7ª temporada del increíble mundo de Gumball. Recuerden que anteriormente el regreso de Gumball fue confirmado directamente por los productores involucrados en el proyecto. Así que no habrá una película, se los dije. Por ahora, sabemos que tendremos una nueva temporada producida por Hanna-Barbera Studios Europe. Y según declaraciones de asistentes al evento, el animatic presentado nos muestra a Gumball y a Darwin renaciendo de un par de tumbas, donde se realizan algunas preguntas indagando en quiénes son y quién es Dios. Les recuerdo que hace pocas semanas realicé un video desmintiendo un supuesto tráiler de la película. Si deseas verlo, tienes el video en las tarjetas de información y en la descripción del video. Polali siempre gana. Continuando con las noticias, también tenemos que Hanna-Barbera Studios Europe, con sede en Londres, comenzará la producción la próxima semana de Beast Boy Lone Wolf, una nueva serie animada de DC enfocada en Chico Bestia. Al parecer, este proyecto contará con 10 cortos animados y, según aclaraciones, no tendrá ninguna relación con Teen Titans Go, ya que estará centrada en ser una serie de acción. Pasando al mundo de Disney Channel, tenemos alta polémica. Y es que recientemente, también dentro del marco del Festival de Annecy, la compañía dio un primer vistazo de su nueva serie animada llamada Primos. La serie, supuestamente, sería para presentar una familia multicultural mexicoamericana, donde seguimos a una niña que vive con sus 12 primos. El problema es que la serie ha presentado una cantidad sin igual de estereotipos al punto de ser racistas. Es más, ni siquiera se tomaron la molestia de realizar correctamente las traducciones al idioma español, cosa que se nota en su opening cuando dicen "oye primos" en lugar de "oigan primos". Ya por ahí te das una idea de que no tuvieron la asesoría cultural necesaria, y no termina allí. El pueblo donde vive esta familia se llama Terremotos Heights, y para empeorarlo, unas pequeñas niñas del show llevan por nombre Gordita y Cuquita. Ay, Dios mío, alto albur en diferentes países. Lo peor del asunto es que ante el rechazo tan grande y masivo que ha recibido la producción, el equipo detrás de este proyecto, lejos de disculparse o querer rectificar sus errores, solo ofrecen respuestas soberbias, como es el caso de la actriz Mirna Velasco, quien, molesta ante las correcciones ortográficas de sus malas conjugaciones del español, respondió lo siguiente: como recordatorio, el español no es latinoamericano, es una lengua que los conquistadores españoles forzaron a los latinoamericanos. La única razón por la que somos latinos y no nativoamericanos es por esta distinción. Enójense todo lo que quieran conmigo por mis errores de ortografía y pronunciar mal palabras en español. Eso no quita el hecho de que soy una mujer mexicoamericana y nativoamericana. Dios, pero es que esto está tan mal en tantos aspectos. Simplemente es estúpido cómo quiere justificar su mal uso de un idioma. O peor, también ha comentado que el idioma español puede ser fluido y transitorio. ¿A qué te refieres con eso? ¿En serio crees que puedes conjugar verbos a tu antojo y que no hay reglas gramaticales? En serio, todo mal, todo muy mal con esto. Para finalizar, veamos una noticia más feliz, y es que ya tenemos algunos pequeños vistazos de lo que será el próximo nuevo episodio de Helluva Boss. Por lo poco que podemos ver, se podría asumir que el equipo IMP tendrá que realizar otro viaje a la Tierra para alguna misión.
por lo que deberán disfrazarse e intentar pasar inadvertidos. Por el momento, no se tiene ninguna fecha de estreno, pero no creo que tarde mucho en salir. Como siempre, ante cualquier novedad, los estaré informando. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Instagram, donde estamos más en contacto, o mi Twitter, donde te comparto noticias y adelantos. Te dejaré los links en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.